Este día nos acompaña Monseñor Roberto Balmori, obispo emérito de Ciudad Valles. Monseñor, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en este podcast de la Red Católica. Muchas gracias. Monseñor, quisiera que este día nos abriera su corazón para contarnos acerca de un matrimonio santo que hasta la fecha sigue dejando un gran testimonio de fe, tanto en su vida personal como para muchos mexicanos. Este matrimonio se trata de sus padres. ¿Podría contarnos acerca de ellos algún testimonio que recuerde, algún justamente recuerdo que tenga sobre ellos? ¿Y qué nos puede decir de su matrimonio? ¿Cómo lo vivían? Sí, pues muchas gracias. Pues yo quisiera primero decirte que la santidad es una vocación de todos, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad y a ser hasta como Dios es santo, así Él nos dice, ¿no? Sí. Sean santos como yo soy santo. Entonces, para todos, pues es un compromiso y una vocación. Ahora, en esta vocación universal a la santidad, pues hay muchos caminos. Hay la vocación, la de un sacerdote, la de un obispo, de una religiosa y de los laicos también, de un matrimonio, hasta de los jóvenes y los niños. Ahora, ¿por qué un matrimonio? El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía en una ocasión, me ha tocado beatificar y canonizar, dice, a muchos, dice, pero son religiosas, son sacerdotes, dice, pero no, ningún matrimonio todavía lo he canonizado. Me gustaría canonizar a un matrimonio, así lo expresó él. Entonces, tomando estas palabras, el señor obispo de Coatzacoalcos, don Carlos Talavera, dice, pues aquí está el matrimonio que Dios, que el Papa busca, ¿no? Y entonces es en base a los testimonios que la gente que los conocieron, pues ellos lo daban, lo expresaban como lo habían conocido, como lo habían vivido esa relación. Pues así fueron acumulándose estos testimonios de la vida, primero de Eugenio, mi papá, porque él estuvo más en contacto con la gente por ser catequista en un principio. Y entonces esto lo acercaba mucho a la gente, ¿no? Y aparte tenía su trabajo, sí, como laico. Le gustaba mucho también escribir artículos, etcétera, de diferentes temas. Pero esto marcó mucho su vida, la relación y su espiritualidad hacia Dios nuestro Señor. Consolidó su matrimonio también de esa manera, ¿no? Sí, porque después de un tiempo, pues le tocó la parte difícil de la persecución religiosa, ¿no? Él nació en San Luis Potosí y a los 21 años se va a Tampico, y allí es donde se encuentra con que los templos están cerrados, los sacerdotes están, sí, están escondidos, y la gente pues no tiene la instrucción religiosa. Entonces él inicia una labor evangelizadora y catequística allí en Tampico, ayudando también a los sacerdotes, invitándolos a celebrar en casas particulares, claro, formando grupos de niños, en fin. Él fue un verdadero evangelizador y catequista. Al poco tiempo, la compañía donde trabajaba lo traslada a Coatzacoalcos, de Tampico a Coatzacoalcos, y allí se encuentra con que la persecución continuaba
ya en todo México ya había pasado lo más difícil, los templos se habían reabierto otra vez, duró 3 años, ¿verdad?, cerrados, pero allá en Veracruz y Tabasco seguía todavía la persecución, los templos cerrados y todo. Entonces él continuó la labor evangelizadora, trabajando su trabajo en las compañías petroleras primero, pero entregándose de lleno a la catequesis, a la evangelización, y en contacto con los y las catequistas, pues conoce allí a Marina, que era catequista también, ¿no? Entonces colaboraba ahí, y hay testimonios pues muy, muy hermosos, ¿verdad?, de esa relación entre los dos como catequistas, ¿no?, y la espiritualidad que vivían. Luego él pues le pide a ella si quiere ser su novia, ¿verdad? Y un noviazgo santo también, seguro. Sí, porque ella le dijo, espérame, voy a pedir a Dios que me ilumine y voy a discernir qué es lo mejor. Y a los 2, 3 días dice, ya lo decidí, sí, acepto. Y entonces empiezan un noviazgo, y a los pocos días de haber iniciado el noviazgo, la compañía lo manda a México porque está enfermo de los ojos, y en Coatzacoalcos no había un especialista, entonces lo manda allá. Y recién declarados novios. Sí, entonces pues empiezan a escribirse. Qué bello. Mutuamente, ¿no? Sí. Cartas muy hermosas. Se juntaron 180 cartas de novios de él a ella en año y medio más o menos, ¿verdad? Era una forma de mantenerse cercanos, ¿no? En el amor también, sobre todo en el momento en el que estaban. Pero expresaban, bueno, su amor humano, claro. Pero también la espiritualidad, de poner a Dios en el primer lugar, de el deseo de formar un hogar centrado en Dios, y luego el contacto con el Santísimo. También él después en una carta dice, acuérdate que nuestro amor nació a los pies de Jesús sacramentado. Sí, justo valorar también, ¿no?, que para que sea algo tan sólido, tan lleno de amor como lo que tenían sus padres, pues también tenían que tener ese don de la paciencia y de la espera en Dios, ¿no?, que él tenía el momento adecuado en que podrían consolidarlo ya, teniéndolo a él como centro, por supuesto. Monseñor, quisiera preguntarle, en un tiempo donde la familia enfrenta tantos desafíos, ¿qué testimonios de sus padres se representan como un faro de luz hacia estas familias, hasta los matrimonios? Sí, precisamente el señor obispo Carlos Talavera, cuando decidió ya iniciar la causa en 1997, su idea era que ellos fueran como un ejemplo para las familias de hoy. Ese era su pensamiento, por todos los testimonios que habían ellos dado. De hecho, pues muchos de los testimonios, los testigos que dieron pues la experiencia de su contacto con Eugenio y Marina, pues se refieren a su vida de esposos, ¿no? Primero de novios, luego de esposos, ¿no? Y luego con los hijos, la educación de los hijos, y la vida espiritual sobre todo, ¿verdad?, que estaba centrada en Dios, y querían formar un matrimonio, un hogar, y lo expresan en sus cartas continuamente. Después de que él regresa a México, ya después del tratamiento
Perón regresa a Coatzacoalcos después del tratamiento en México. Continúan ellos en esa relación de novios y preparándose ya para su matrimonio, que realizaron el 11 de noviembre de 1937, ¿verdad? En Acayucan, Veracruz, porque ella era de Acayucan, él de San Luis, pero ya estaba en Veracruz, ¿verdad? Y fue el primer matrimonio después de que se abrieron los templos. O la primera misa, se puede decir. Se abrieron los templos en Veracruz y su matrimonio fue la primera celebración que hubo, ¿verdad? También un signo pues profético, ¿no? De que ahí era un matrimonio santo, desde el momento de también un noviazgo santo, ahora un matrimonio santo, y además que pudieron tener una familia formada en la fe, de donde nació una vocación sacerdotal, en este caso la de usted, un hijo sacerdote y ahora pues también un obispo, ¿no? ¿Usted en algún momento se imaginó que estaría en la causa o que podría ver la causa de canonización de sus papás? Ahora ya son siervos de Dios. ¿Usted Pues qué no. siente? No me imagino. ¿Cuál fue su No, sentir en ese momento? fíjate que todo vino pues providencialmente, ¿no? Porque don Carlos Talavera, él, pues ya todos los testimonios que había, que eran muchos de ahí, de los que los habían conocido, pues decían, pero hombre, esto ya hubiera sido desde cuándo, porque decían, se está preparando para su canonización, ¿desde cuándo lo hubieran hecho? Decía la gente. Daban un testimonio increíble. Sí, porque ya la gente conocía lo que habían hecho, ¿verdad? Y entonces, digamos, cuando se inició la causa de Roma, indicaron, es que son dos causas, el de él y el de ella. No puede haber una causa así que nada más que fueran los dos. Primero tiene que hacerse toda la investigación de cada uno y si no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces se pasa ya a unirse como matrimonio, ¿verdad? Como pareja. Mi mamá nació en Acayucan, Veracruz, y se fue luego a Coatzacoalcos, y por eso se conoció. Ella era catequista, ella trabajaba en la Singer, le gustaba mucho, ¿verdad? Hasta dar clase de costura y todo eso. Y hay muchos testimonios también muy hermosos de esas clases. Y a propósito que trae a la mesa el tema, ¿ya existe algún favor que se le haya atribuido a la intercesión de alguno de sus papás? Sí, hay muchos favores. Todavía como milagro, pues solamente Roma lo podrá concretar, investigar y decir, pero sí hay muchos favores y siempre en la difusión de la causa se les invita a que pidan alguna causa, alguna petición, algún favor, ¿verdad? Y si es posible hasta un milagro. Y ha habido casos de decir, esto es un milagro. Fue intercesión del matrimonio. Sí, me acuerdo de un caso que de una mamá que dio a luz a su pequeña, pero sí, chiquitita. Tuvieron que llevarla, claro, a una clínica y ver que estuviera bien atendida. Y las enfermeras le empezaron a llamar Milagros. Milagros Guadalupe. Sí, era increíble, ¿no? Que la niña pudiera... Sí, y habían invocado a los siervos de Dios, a los dos, ¿verdad? Por eso es que decían, fue un milagro. No se ha podido concretar todavía así con toda la documentación, ¿no? Sería muy bueno si se lograra.
Pero hay otros favores también, otros recientemente, una familia, un matrimonio que no tenían hijos, les dijeron, pues encomiéndense a los siervos de Dios. Al matrimonio santo. Sí, y entonces, pues al rato ya estaba embarazada la señora y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Hasta 2. Ya les hicieron el Y a favor uno doble. le pusieron Eugenio y a la otra Marina. Ay, qué bello. Sí, por testimonio de sus padres. Ya deben estar grandes ellos, ¿verdad? Pero es un testimonio también. Uno de los tantos favores que seguramente ya han realizado sus padres. Monseñor, los jóvenes de hoy ya no quieren comprometerse en matrimonio. Teniendo como testimonio este matrimonio tan santo de sus padres, tan bello, ¿qué mensaje les daría a ellos? ¿Qué mensaje a lo mejor de esperanza que les pueda convencer de atreverse a decir sí a la vocación del matrimonio? Sí, pues yo creo que ellos fueron a través de su relación como novios, de sus cartas, de sus diálogos, pues fueron ellos descubriendo la belleza del amor humano, del amor en el matrimonio, y por eso lo expresan en sus cartas. Y después se lo decían también, porque ya casados, pues seguían muy, muy unidos. A ella le gustaba mucho la poesía. Tiene poemas, de hecho, ella. Sí, más de 100. 180 aproximadamente, creo que tiene. Sí, y allí expresaba el amor. Él a través de sus cartas, ella a través de las poesías, de los poemas. Qué bien. Y centra todo siempre en el amor. Tiene poesías muy hermosas a Cristo, al Sagrado Corazón, a la Virgen, hasta San José. Y luego una cosa muy, muy especial, como ellos quisieron ofrecerle todo a Dios y él le decía a ella, estemos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios disponga, también nosotros aceptarlo, vivirlo. No le hace que la cruz vaya a estar muy pesada, no sabemos, ¿verdad? Claro, también un gran ejemplo de valentía, ¿no? Decirle sí al Señor. Sí, hágase tu voluntad siempre. Y abrazar la cruz en todo momento, que Cristo esté en medio de ellos. Y después, cuando ellos se casaron, al poco tiempo vino la expropiación petrolera, el 18 de marzo del 38, y entonces ellos se casaron en noviembre del 37, entonces apenas estaban recién casados. Entonces, ni modo, entonces tuvieron que irse a México, y allí estuvo él, pues buscando también chamba, a ver dónde podían. Y allí nacieron los 3 mayores, mi hermana Marinita, Eugenio, el segundo, Antonio, y después de ese tiempo ya regresaron a Coatzacoalcos. O sea, dice, ya hay posibilidad de encontrar un trabajo en Pemex ahora. Y regresaron, allá nacimos otros 2, ahí en Coatzacoalcos. Un matrimonio con muchos frutos. Un servidor y una hermana más pequeña, María Eugenia. Pero aquí podemos decir que Dios nuestro Señor les tomó la palabra, ¿verdad? El cumplir la voluntad de Dios, todo lo que el Señor disponga. Claro. Porque cuando nació la última niña, María Eugenia, tenía 20 días de nacida. A los mayorcitos los llevaron con la abuelita a Cayucan, mientras nacía la pequeña. Entonces estuvieron ahí en Acayucan pues muchos días. Y después, ya que nació, pues ya se pusieron de acuerdo para que él fuera por los niños. Y en el trayecto
el camión donde iban se volteó, ¿verdad? Entonces sufrió un accidente muy doloroso. Él quedó muy herido. Entonces cuando mi mamá recibe esa noticia, pues sufre mucho, ¿verdad? Saber que estaba en peligro, pues, su Sí, esposo. que estaba muy grave. Lo va a ver, pero no admiten que pase a verlo. Otro sufrimiento mayor, Sí, sí, sí. Ella que con la incertidumbre. sufrió mucho por eso, porque pues el doctor decía, no, mejor usted tranquilícese, se va a aliviar, va a ver y no la dejó que entrara. No tuvo oportunidad de despedirse de él. No. Y mandaba algún recado él, ¿verdad? Oye, si ves a Marinita, dile esto. Pero no pudieron verse así. Y esto pues todavía Dolió fue mucho, más duro, sí. ¿no? Para ella, ¿no? Que lloraba muchísimo. Y yo pues estaba muy pequeño, yo tenía 2 años y medio. Me cuentan a mí. Yo no No recuerdo a recuerda mi que papá como era, pero mi mamá nos platicaba sí, todo, ¿no? tiene Y demasiados tenía testimonios la seguramente. foto ahí y todo, entonces. Y siempre lo recordaba como un ejemplo de un padre ejemplar, un esposo también. Y, y siempre nos comentaba, ¿no? Sobre la vida cristiana que querían llevar ellos. Usted nos decía al principio que todos estamos llamados a la santidad y ciertamente, pues el ejemplo estaba ahí, ¿no? En sus papás. ¿Usted cómo reflejaba en su juventud, en su vida como seminarista, e incluso hasta ahorita en su ministerio episcopal, pues esa vida de santidad que le enseñaron sus padres? Sí. Pues la presencia de mis papás en mi vida, te digo, fue muy breve, de los dos, ¿verdad? Ah, Porque ok. También de él su mamá. murió a los 2, 3 días Estaba muy del pequeño. accidente. Y ella entonces, pues afrontó toda la situación, ¿no? Con mucho dolor, pero con mucha conformidad con la voluntad de Dios. Sí. Entonces hay poemas bellísimos, ¿verdad? Del amor y del dolor que ella sentía por eso, pero también ofreciéndole a Dios todo. Y pues mi mamá nos trajo a México. Dice, quiero ponerlos en la escuela y ponerme a trabajar. Y así le hizo, consiguió un trabajo en las tiendas Seimsa, de aquel tiempo, lo que después fue Conasupo, ¿verdad? Sí. Pero allí empezó a trabajar y nos puso a todos en la escuela católica. Ok. De ahí nace también su vocación seguramente como Sí. sacerdote. A ella le interesaba mucho que hubiera una formación religiosa sólida. Entonces a mis 2 hermanas, la mayor y la más pequeña, estudiaron en la mayor con las guadalupanas y la menor con las benedictinas. Wow. Pero todos en Sí, colegios nosotros católicos. con los lasallistas. Entonces, ella quería que tuviéramos una formación religiosa sólida y ponerse a trabajar. Y luego la formación religiosa, la misa, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios. Y Monseñor, para ir cerrando este diálogo, pues que sepan los matrimonios sobre todo también jóvenes, que hay un matrimonio mexicano al que podemos acudir, ¿no? Que podemos pues orar a ellos para que pues también sean una especie de iluminación para nosotros y seguir el ejemplo de santidad que tienen ellos, ¿no? Y que a lo mejor no conocíamos que existe. Entonces es el matrimonio del señor Eugenio Balmori y la señora Marina Sánchez, que la señora Marina Cinta, perdón, tiene varios poemas. ¿Usted
¿podría decirnos en dónde encontrar, si podemos encontrar estos poemas, poder leerlos y también a lo mejor algún pensamiento del señor Eugenio Balmori? Sí, se publicó un libro Perfecto. que tienes aquí, se llama Voy Eugenio y a mostrar Marina, acá la cámara. ser santos en el matrimonio. ¿No? Eugenio y Marina, ser santos en el matrimonio. Y este lo pueden conseguir. Bueno, está aquí en la página web, todo Ok. completito, todo el Perfecto. libro, con hasta las fotos que trae allí al Sí. final. Sí, una gran riqueza. Basta con poner Eugenio y Marina y aparece todo, ¿verdad? Se viene. Qué bello. Fotos de la boda, fotos de su mamá, de su papá. No, este es de mi ordenación. De las bodas, bueno, están acá, ¿verdad? Sí, hay una acá atrás de su mamá y más adelante de ella. Aquí, Qué bello. este es de la boda. Aquí están con sus alumnas de Singer, de costura. Aquí está ella con sus hermanos, sus papás, don Rafael y doña Marina, con todos sus hijos. Ella está aquí también. Sí, ¿verdad? sí. Y fotos de cuando eran pequeñas, la primera comunión de ellas, de las Qué tres gran mayores. riqueza, qué gran riqueza fotográfica también que Sí, tiene el libro. gracias a Dios se pudieron conservar. Aquí está la casa donde ella nació, que todavía se conserva en Acayucan. Pero está también pues la otra Muy parte completo. dolorosa, ¿no? del accidente. Aquí está De la boda. Sí, esta es la que está en la página web, en sí, los folletos. aquí, lo que está aquí en la portada. Mi papá con la más grandecita, la primera, Marinita, el día de la boda, ahí en Acayucan. Pues, En fin, aquí están muchas todas gracias. las Sí, invitarlos fotos. a los que nos están oyendo y los que nos están viendo a que visiten el sitio web. ¿Me permite, Monseñor, para Sí. decir el sitio web? Y que puedan conocer pues la causa de canonización de sus padres y también toda la historia, porque sin duda es una gran riqueza, un gran ejemplo de santidad. Y ya saben que pues un matrimonio mexicano que pues podría llegar a ser santo, si Dios Y quiere. hay textos de sus cartas, por ejemplo, de noviazgo. Aquí hicimos una Aquí están las selección elecciones. que, digamos, manifiestan pues la entrega a Dios nuestro Sí, a Señor. través de su amor. Sí. Sí, muy Y luego bello. el apostolado, porque él era catequista. Sí, sobre Entonces todo, él decía, tenemos que enseñar la palabra de Dios para que todos puedan pues conocer a Jesús, conocer a Dios, para que ya no haya tantas cosas malas en el mundo. Y se dedicó él a catequizar a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Sí. Entonces, para la formación, por ejemplo, de los novios, pues él preparaba a los novios, sí. Con tanta experiencia seguramente sí les ayudaba demasiado en este discernimiento también. Mi mamá, después de que pues él murió, ella continuó también en su labor catequística. Bueno, dedicada a los hijos, desde luego, ¿verdad? Trabajando, pero luego el interés por que todos tuviéramos una formación cristiana, humana y cristiana. Y sin descuidar su pastoral, ¿no? Que le gustaba. Sí, y la catequesis. La catequesis. Pues, Monseñor, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. Pues yo quisiera todavía seguir. Sí. Hay muchísimas cosas. Muchas cosas que platicar, pero pues quedarnos con esto, ¿no? Que un matrimonio mexicano pues podría llegar a los altares pronto e invitarlos a todos los que nos están oyendo que pues pidan la intercesión, ¿no? del señor Eugenio Balmori y Marina Cinta. Y Marina Cinta. Para pues
pues obtener un favor, ¿no? Por intercesión de ellos, sobre claro, todo los matrimonios sí. jóvenes. Muchas gracias. O sea, en la veneración a los santos siempre hay esas finalidades. Una es encomendarnos a ellos, pedir su intercesión, pedir un favor, algún favor, ¿no? Pero también imitarlos. Sí, claro. La imitación de las virtudes. Sobre todo eso, imitarlos en sus virtudes, un matrimonio virtuoso. Sí, y luego ir creciendo más en la fe, sobre todo pues hoy día que pues muchos se extravían por falta de fe. Sí, lo que era la preocupación de él siempre que pudiera llegar la palabra de Dios a todos los. Imitarlos. Qué bello testimonio, Monseñor. Hay una foto aquí, ¿sí?, de Tampico. Ahí era todavía el soltero, pero esta de un grupo de catequistas de catecismo. Ah, ok, de los que él impartía. A los que él les impartía el catecismo. Estos también son grupos de catecismo de allá, de Tampico. Tampico, 1930. Pues sí, todas estas, incluso estas fotografías, las pueden encontrar en el libro, dentro del libro, en el sitio web. Y de manera gratuita lo pueden obtener, ¿verdad? Bueno, en el PDF. Sí, en la página. En la página web. ¿Verdad? Sí, claro. Vamos a dejar también esta información para que puedan acceder a ella. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, Monseñor Roberto. Qué gusto tenerlo con nosotros hoy. Ánimo, pues, muchas gracias. Gracias. Y animarlos a seguir el ejemplo y el camino de santidad. Claro, animarse es posible y es lo más importante, ¿no? Seguir el camino de santidad. Sí. Como niños, como adolescentes, como jóvenes, como novios, luego como casados, con la bendición de Dios. Siempre él insiste mucho, ¿no? Decirle sí al Señor, atreverse a decirle que sea la bendición de Dios en su matrimonio. Y les dice cómo va a ser el camino de su verdadera felicidad cuando Dios está en el centro, en su hogar. Sí, claro que sí, Monseñor. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas cosas no me alcanzaron a decirlas, sí, pero después, sí, ojalá podamos tener más. Tendrá un segundo episodio. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, cuente con ello.